Ahora, usted me dirá, con tantas denuncias de violencia familiar, psicológica, sexual contra su hijo y violencia psicológica contra personas que han trabajado con él o con su familia, ¿él deberá ser sacado? ¿Podrá renunciar a su candidatura? ¿Qué pasa si es alcalde de Lima, si gana las elecciones? La respuesta nos trae nuestro invitado Martín de Acevedo, experto en estos temas electorales y municipales. Yo le doy la bienvenida y le agradezco por su tiempo. ¿Cómo está, señor de Acevedo? Feliz miércoles, bienvenido a Visión Mediodía. Buenos días, Katiuska. Tengan ustedes muy buenos días y tus televidentes también. En efecto, a propósito de la introducción y los comentarios que hacen ya desde el enfoque de la legislación electoral vigente, habría que precisar que ya no estamos en la etapa ni de inscripción ni de tachas, estamos en la etapa solamente de exclusión, y la exclusión tiene unos números clausus que, como llamamos los abogados, por el cual te podrían en efecto excluir y retirar, en el fondo es lo mismo, la candidatura hasta inclusive un día antes del proceso electoral. Esto implicaría, si es que, por ejemplo, en el caso concreto de que analizamos, este señor candidato no ha declarado esta denuncia en su hoja de vida, y como consecuencia de ello esta no aparezca ahí, y por no haberlo hecho podría ser excluido. Y lo que nosotros podemos intuir, porque no hemos tenido tiempo de revisar la hoja de vida del señor, probablemente ese tipo de denuncia él no lo haya puesto, sino ha sido descubierto por colegas de ustedes en una investigación muy prolija, ¿no? Así es. Ahora, yo quiero saber qué pasa si Gonzalo Alegría gana la alcaldía de Lima y tenemos una persona, un alcalde con denuncias por violencia sexual, nada más y nada menos que contra su hijo. Bueno, eso sería muy grave, ¿no? Lo que podríamos en todo caso estar lamentando de buenas a primeras es que no hay una causal, digamos, de vacancia o de suspensión por un motivo así, sobre todo porque se trataría de temas penales, de delitos de por medio que se tendrían que investigar a través de la Fiscalía, del Ministerio Público y del propio Poder Judicial, y nosotros sabemos que eso demora mínimo 4 años, 6 años hasta condenarlo, y recién en ese momento se convertiría en una causal de vacancia, y en el camino, cuando ya tenga la acusación y la sentencia en primera instancia, estamos hablando siempre hipotéticamente, tendría también la causal de suspensión, pero per se, ninguna de las 12 causales que hay en la Ley Orgánica de Municipalidades contemplaría la terminación de un cargo, de un mandato de alcalde, antes de que termine el mandato para el cual fue elegido, por este motivo, por motivos de naturaleza delictiva, aún cuando linden, con temas de tipo familiar y de esta gravedad que describe toda la noticia en estas últimas 48 horas, ¿no? Así es. Ahora, ¿él podría renunciar a su candidatura o simplemente ya no es posible? La renuncia, yo le he escuchado a él en otro medio de comunicación decir que a estas alturas ya no puede renunciar. No, eso no es exacto. Eso no es exacto. La renuncia ciertamente tiene una etapa en el proceso electoral, pero la renuncia es eso, es el acto volitivo que a uno le permite, en principio, la Constitución, con la autonomía de la voluntad, a salir y dejar de estar donde uno no quiere estar. Pero también le he escuchado que él, todo lo contrario, él dice que se reafirma como candidato, que le están atacando porque está segundo, cosa que está un poco probable con las últimas encuestas que hemos revisado de ser exacto, pero la renuncia, por supuesto que sí. Y yo, si se corrobora esto, si él no aclara estas denuncias, si se sigue reconfirmando ello, yo le sugeriría de que él, por una actitud de decoro y de moralidad, en efecto renunciase a su candidatura, que lo va a aceptar el Jurado Electoral Especial y el Jurado Nacional de Elecciones, digamos excepcionalmente, porque, como te repito, tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional ya dijeron, y el propio Jurado Nacional de Elecciones también, en otros casos y en otras oportunidades, que a nadie se le puede obligar a estar donde no quiere estar. Así es. Ahora, ¿qué debería hacer el partido Juntos por el Perú? Ayer ellos sacaron un comunicado diciendo vamos a esperar los descargos que tenga Gonzalo Alegría mediante conferencia de prensa y tomaremos una decisión. ¿Qué puede hacer el partido que lo representa? Porque él es candidato por ese partido, Juntos por el Perú. Qué buena pregunta, porque me hace recordar algo que me habías preguntado hace un momento también, Katiuska, y disculpa la confianza en base a tratar de desarrollar
una entrevista que llegue a tus televidentes. Mira, el partido debe tener sus normas para mantenerse como inscrito y para mantenerse como militante o como afiliado. Y debe de hecho tener sus normas de ética, y esto sí linda con la ética y la moral. En la medida en que todo partido político tiene la obligación de tener ello, y debe estar ahí algunas sanciones como el retiro, en este caso por la gravedad de comprobarse de que así se han dado y se han desarrollado los acontecimientos en el caso de este candidato. Y también me hace recordar, decía al principio de esta respuesta, que hay una ley de ética del funcionario público. Si él, en el ejercicio de las funciones, en el hipotético caso, bueno, para mí negado, con un candidato así, menos como alcalde de Lima, accediese a la alcaldía de Lima el 2 de octubre, tenemos los peruanos esa base normativa, la ley de ética del funcionario público, donde sí está normado el hecho de no poder seguir en un cargo público cuando se tiene lindado con su propia, digamos, idoneidad el hecho de estar acusado por su propio hijo, y que para entonces tendría ya una secuela de proceso penal, seguida, como decíamos ya también, por el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. En otras palabras, por ese camino se podría ir a terminar con el mandato, porque así lo dice esa norma. Hay amonestación, hay inhabilitación y hay destitución del cargo en la ley de ética del funcionario público. Así es, ese es, digamos, la hoja de un árbol. El árbol es que tenemos más candidatos por violencia familiar y violencia sexual. Es terrible y no es el único candidato. Hay un dato más, que es que 508 candidatos a nivel nacional tienen abiertos procesos por corrupción en Junín, Lima, Cusco e Ica. Yo me pregunto, ¿los partidos políticos no hacen un filtro para saber que mi candidato que va a postular, que va a usar mi logo, tiene denuncia por violencia sexual familiar o por corrupción cuando ya fueron alcaldes? No hay una forma de prohibirlo. Sé que solamente implica el tema de sentencia, pero ya una denuncia los desacredita como candidatos y como políticos. Así como se llevan a cabo los procesos electorales, los mismos partidos políticos, como por ejemplo en octubre del año pasado, tratando de flexibilizar las normas prohibitivas para permitirles participar en los procesos electorales, de esa forma como es llevado a cabo, poquísimos partidos políticos hacen un verdadero filtro de sus candidatos con miras a que luego no puedan tener problemas. Muy poquísimos, de modo que solamente le queda al elector, en la etapa de tomar conocimiento de que ha sido inscrito, tachar esa candidatura o solicitar su exclusión, porque el propio sistema tampoco se abastece, el sistema electoral peruano, para poder, mediante sus fiscalizadores, fiscalizar las 11,000 y pico de candidaturas que hay a nivel nacional en las 1,800 y pico de circunscripciones a donde se está postulando para autoridades municipales y regionales. De modo que, contestando tu pregunta, no se hace este filtro. Pocos partidos políticos lo hacen, y es por eso que finalmente el elector, siempre digo yo, mientras este sistema no cambie, y no se invierta, y ya tiene de 25 a 30 años de obsoleto, tanto en la Constitución como en la legislación electoral, mientras no se haga una verdadera reforma electoral, va a seguir pasando esto, y vamos a seguir los peruanos eligiendo autoridades peores que las anteriores a nivel nacional, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, y a nivel de los gobiernos subnacionales, en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, desafortunadamente, porque nosotros somos el último eslabón de esta cadena que nos permite finalmente, el día de la elección, por ejemplo el 2 de octubre, abrir el closet, como se dice, haciendo una figura y una analogía, y tener 7 ternos, y uno de los 7 sacos te tienes que poner, ineludiblemente. ¿Y cómo han llegado ahí? Ve tú a saber cómo, porque en efecto muchas veces se le pasa al propio sistema y a nosotros mismos este tipo de cosas que, si no denuncia la prensa, como en este caso, no nos enteraríamos, y de pronto estaría sentado en el sillón de Pizarro, como se dice coloquialmente. Cierro por favor con esta pregunta, porque yo me ponía a ver este caso y lo comparaba con otros y decía, wow, qué mala suerte tenemos frente a estas elecciones locales y regionales. Tenemos un candidato que afronta ya un juicio oral por asesinar a un periodista, tenemos otro acusado de tener algunos vicios, Gonzalo Alegría, por violencia familiar, otros vinculados al partido político que tiene una ideología, como ellos ya lo han dicho, marxista, leninista, y si sigo bajando sigo encontrando, ¿no?
otro vinculado a otro expareja presidencial, y puedo seguir y puedo pasarme por los distritos y encontrar personas que no tienen esa cabalidad ética y moral. No hay un filtro psicológico que se exija en esta ley de elecciones. No hay un filtro que te diga, adjunte por favor su ficha psicológica, psiquiátrica. Podemos tener a un mitómano, podemos tener a un psicópata como alcalde y no pasa nada. Efectiva y desafortunadamente, Katiuska, en tu análisis, no hay. La respuesta es no hay. ¿Por qué? Porque el Estado, que es el que convoca el proceso electoral y que actúa a partir de la buena fe y de ser pro homine, es decir, pro hombre, asume que todo aquel que se presenta está sano, está evidentemente sano, y quien quiera demostrar que está enfermo y quien impute, digamos, algo como que tiene alguna enfermedad crónica permanente, lo tiene que probar. Eso, por ejemplo, sí es una causal de vacancia de una autoridad municipal o regional, pero eso es la prueba imposible, pues, Katiuska, como llamamos los abogados que estamos metidos en temas electorales. ¿Por qué razón? Porque nadie puede meterse en la historia clínica de un tercero, salvo la autorización del mismo tercero, si está consciente, o de sus familiares que tienen el poder cuando ya está inconsciente, llegando a esos extremos. De modo que ni cuando se haya presentado alguien por sí mismo y ante sí mismo, como hace unos años un alcalde de acá, de una de los distritos de Lima, dijo él mismo, estoy mal de la cabeza, no puedo seguir gobernando mi distrito, no se lo pudo vacar. ¿Por qué? Porque sencillamente no se pudo probar, y en causa propia está permitido que uno mismo diga, estoy enfermo y pruébeseme, porque pasa por este proceso de la prueba imposible o la prueba diabólica, como denominamos los abogados, cuando se trata de encontrar un documento público, fehaciente, incontrastable, emitido por una autoridad pública, en este caso un médico de uno de los dos sistemas de salud que tiene el país, y que el Jurado Nacional de Elecciones ya lo dijo, el sistema de e-salud o el sistema del MINSA, con un certificado médico donde evidencie que en efecto estamos ante personas que están, por decirlo coloquialmente y para que la gente entienda, mal de la cabeza, no está en sus cabales, entonces no está en condiciones de gobernar un distrito, una provincia, y menos Lima Metropolitana, que es tan complejo, como ya sabemos. Bien, gracias, señora Martín de Acevedo, como siempre, por su experiencia técnica. Simplemente quiero que usted me resuma en unos 30 segundos, ¿qué debería pasar con Gonzalo Alegría si no prueba que es inocente? Bueno, él no tiene que probar su inocencia, lo tienen que probar quienes han imputado y quienes van a seguir con esta investigación. En segundo lugar, quien sí puede hacer una investigación de oficio es el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, y determinar si en efecto esto se ha producido. Él no ha declarado ello en su hoja de vida, consecuentemente ha ocultado parte de su historia. En otras palabras, al no decir la verdad completa, se está mintiendo. No digo que es un mentiroso, sino que eso es lo que se ha colegido en otras oportunidades a través de los jurados electorales especiales. Le pasa ese informe al Jurado Electoral Especial que mencioné, y se pronunciaría siempre en potencial y en la posibilidad de que ello pueda ocurrir hipotéticamente, se pronunciaría por la exclusión de la candidatura. Él tendría la posibilidad de apelar e ir al Jurado Nacional de Elecciones en última y definitiva instancia para que defina su situación. Estando todavía a que hasta el 1 de octubre se pueda hacer ello, yo creo que estamos a tiempo de hacer una verificación certera sobre este candidato. Muchas gracias, señor Martín de Acevedo, experto en gestión municipal. Muchas gracias por su opinión técnica. Como siempre, tenga usted un excelente miércoles. Gracias. Que tengas un buen día y que tengan buenos días todos. Muchas gracias. Muy bien. Estaremos a la espera de la conferencia de prensa de Gonzalo Alegría para que pruebe que es inocente. Y si no, como lo dijo nuestro invitado, que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro haga su trabajo. Y si es culpable, realmente esperemos que continúen las diligencias, porque hablamos de un joven de 21 años que ha sufrido prácticamente una pesadilla por parte de su padre. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Visión Mediodía. No se lo pierdan.